Dice claramente, ¿acaso ignoran, hermanos míos? Pues habla a los que conocen la ley. ¿A quién está hablando? A los que conocen la ley. No le está hablando a otra persona. Yo estoy hablando. ¿Y cuál es la ley? Los 5 primeros libros de la escritura. Entonces dice la palabra, yo estoy hablando a eso. Para eso es este libro. Entonces, ¿este libro es para nosotros? Sí. Amén, porque nosotros conocemos la ley. La venimos estudiando. Ya sabemos que no está abolida, sino hay que cumplirla. Entonces empezamos a ver que esta disertación, esta palabra que él nos va a dar es para nosotros. Y entonces acá comienza. Y dice así, habla a los que conocen la ley, que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras vive. ¿Qué es lo que gobierna nuestras vidas? La ley. ¿Qué es la ley? La Torah. La Torah, eso es lo que debe gobernar nuestras vidas. ¿La ley es mala? No. La ley es un efecto de ¿qué? Que el Eterno nos ha dado para que nosotros establezcamos una vida en bendición. No en maldición, sino en bendición, ¿ok? Dice. Con las normas que tenemos que seguir. Exactamente. Entonces sigue acá y voy a pasar de una vez a Romanos 7:7. Romanos 7:7. Y mire cómo sigue diciendo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Qué es pecado? Infringir la ley. Infringir la ley. Eso está en primera de Juan 3:4 por si lo quieren apuntar porque eso se lo tienen que grabar. Dice la palabra que desobedecer la ley es el pecado. Entonces dice acá, la ley es pecado y dice acá mismo Pablo, de ninguna manera. Sino que yo no hubiera aprendido lo que es el pecado, sino mediante la ley. Entonces nosotros podemos decir que un mundo vive en pecado. No. No, porque si no conocen la ley. Para nosotros sí, porque la conocemos. Pero afuera cuando supongamos iglesias, denominaciones le dicen a la oveja que está en la silla, ¿usted es un pecador? No, porque él no sabe qué es pecado. Pecado es infringir. Supongamos si no guardamos Shabbat, ahora sí somos pecadores, ya que la conocemos. Pero la gente de afuera de ese mundo, si no guarda Shabbat, si no lo conoce, ¿es pecadora? No. No, porque no saben qué es el pecado. ¿Sí me hago entender? Por eso dice, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no dijera no codiciarás, ¿sí ven? Entonces estamos entendiendo que nosotros debemos basarnos en la legalidad de la Torah en nuestras vidas. No es hablar por hablar, no es decir por decir, sino que lo que rige nuestra vida, nuestro espacio y nuestro entorno es la Torah. De ella no podemos salirnos. Cuando nosotros empezamos a pertenecer al pueblo de Israel, creo que ya les he dicho muchas veces, esa constitución o este libro empieza a formar o empieza a ser parte de ¿qué? De nuestras vidas. ¿Sí que es muy diferente? Nosotros entendemos que la Torah es espiritual, ¿no? La Torah no es espiritual, sirve para a veces darnos una reflexión, pero la Torah como tal es constitución, algo legal. ¿Es lo que? La forma de que el Eterno nos ha dejado para que nosotros nos podamos comportar como pueblo. Por eso dice acá, yo no hubiera conocido pecado si ella no me hubiera dicho que era pecado. Y dice acá claramente, porque no hubiera tenido conciencia de lo que es la codicia si la ley no dijera, no codiciará, ¿sí? Si usted no conoce cuál es el mandamiento, ¿usted puede decir que es pecado? Por eso nosotros no podemos, ¿cómo se diría? Y no podemos practicar lo que no sabemos. Porque si no sabemos cuáles son los mandamientos, ¿cómo vamos a decir si estamos en pecado o no? Que no lo conoce. Exactamente, o condenar, porque esa es una buena palabra, o condenar a la persona que no lo conoce. Ejemplo, cuando nosotros hacemos esas actitudes o de nuestra boca sale, pastor, pero es que esa persona se la pasa pecando, pero le va bien, y yo que guardo mandamientos, estoy hasta ahora aprendiendo, estoy hasta ahora creciendo. Usted mismo lo acaba de decir, ella no conoce lo que está formando allá. Dice la palabra, porque no se procuraron conocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Si a usted le gusta eso, pues hágalo. Esa es la vida que le gusta. Pero como nosotros queremos agradar al Eterno, ¿qué es lo que nos tenemos que enfocar? Obedecer. Cómo guardar la ley y cómo sujetarnos a esa ley y poner esa ley en mente y corazón para practicarla día a día. Eso se llamaría ser ¿qué?
Congruente. Porque usted no puede decir servir a Dios solamente de pensamiento. Usted tiene que, lo que tenga en su pensamiento, ponerlo en práctica. Dice Santiago, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Porque fe sin obras está muerta. Esto no es de solamente creer, esto es de poner en práctica. Así sea un mandamiento, nosotros debemos llevarlo ¿a qué? A la práctica. Pero si nos olvida qué es lo que estamos haciendo, estamos volviéndonos pecadores, infractores de la ley. Ya todo el mundo conoce que es guardar chava. Si no guarda el chava, ¿qué es lo que está sucediendo? Entiendo la ley. ¿Y qué pasa cuando se infringe la ley? Peca. Hay multa, ¿cierto? Coloquémonos acá en el estado de Colombia. Si usted se pasa el semáforo en rojo, ¿qué es lo que va a pasar? Hay multa, ¿cierto? Sí, no, no, pero estamos hablando de si nos juntamos con agentes de tránsito legales. Pero entonces viene lo mismo. Si usted transgrede la ley, ¿qué es lo que va a recibir de parte del Eterno? Una consecuencia. Multa, una consecuencia. Entonces nosotros no podemos pensar al Eterno y decir, Señor, yo me porto bien, pero si vivimos una vida llena de ¿qué? De pecado. Entonces, ¿llegaría bendición a nuestras vidas? ¿O llegarían multas a nuestras vidas? Multas. Y cuando nos llegan multas a nuestras vidas, ¿qué es lo que hay que hacer? Pagarlas, saldar la deuda. Entonces, esto es lo que nosotros debemos pensar. Nosotros debemos saldar lo que le llega a nuestras vidas. Y sigue diciendo acá. 8. Porque el pecado por medio de este mandamiento entró en ocasión y consumó en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. ¿Sí ven? ¿Qué es lo que busca el pecado? ¿O qué es lo que busca la mala inclinación? La brecha que cada uno tiene en su mente y en su corazón. Él dice acá, el pecado no hubiera encontrado ocasión si yo no lo tuviera acá en mente. ¿Qué era lo que él tenía acá? Codiciar. Entonces acá es donde viene el pensamiento de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos gobierna a nosotros? Malos pensamientos, pero ¿cuál es la brecha que nosotros le dejamos al enemigo para que caiga y nos ataque y nos aleje de la realidad? Lujuria, codicia, avaricia, envidia, rencor, tristeza, orgullo. ¿Qué es lo que hay? Porque ahí dice claramente, porque el pecado por medio de este mandamiento entró en ocasión y consumó el mito de la codicia. ¿Sí? Encontró lo que había. Por eso un momento a otro sale lo que hay en su corazón. Tristeza, dolor, mal genio, odio, rencor. Ahí es donde necesitamos entender qué es lo que toca trabajar. Bendito el Eterno se lo revela el Padre a uno. Y cuando el Eterno se lo revela a uno es cuando nosotros debemos entrar en oración. Y ejemplo, decirle, Señor, tú sabes que yo vivo triste. Tú sabes que sacaste a la luz lo que yo era. Ahora, Padre, cambia. Llena mi corazón y mi mente de alegría para yo ser una mejor persona. ¿Sí ven? Pero mientras que haya ese pensamiento acá, nosotros todos los días debemos trabajar. Lo que pasa es que estaba, ¿qué? Oculto. Nosotros los hemos dormido. Y no nos dábamos cuenta qué personas éramos. ¿Sí vamos entendiendo? Pero cuando llega el Eterno y despierta todo lo que hay, la ley empieza a tocar lo que hay en nosotros, empieza a salir lo que hay en nuestros corazones. Y ahí es cuando el enemigo entra por esa brecha y se aprovecha. Entonces, ¿cómo están sus corazones? ¿Cómo? Debe estar tranquilo. No debe darle la oportunidad al enemigo que entra a gobernarnos. Es la brecha que se abre. Pero le digo, es la brecha. Entonces usted no me puede decir a mí, pastor, es que yo sufro a veces de mal genio. Si usted llegó a este camino, ese mal genio va a habitar en usted y todos los días es lo que va a sacar. Porque el Eterno le está mostrando qué es lo que debemos cambiar. Pero nosotros, ¿qué es lo que pasa? Nos quedamos callados y no lo dominamos. Pensamos que seguimos una vida normal. ¿Sí ve? Póngale cuidado. 9. ¿Vamos bien? ¿Vamos entendiendo? Antes yo vivía sin la ley. ¿Cómo vivíamos todos? Sin ley. O sea, éramos gobernados ¿por qué?
El pecado. Por el pecado que había en nosotros. ¿Qué pecado había en nosotros? Ahí sí es decisión de cada uno qué pecado tendría. Mal genio, ira, tristeza, dolor. ¿Qué hay en el mundo? Cada uno tiene su pecado. Por eso hay gente que llega y dice, oye, así es borracho. Pues ese era el pecado que habitaba en él, ¿cierto? Hay otro que era grosero. Ese es el pecado que habitaba en él, ¿sí ves? Entonces seguimos. Y entonces, ay, antes yo voy a hacer ley, pero al venir al mandamiento, ¿qué dice ahí? El pecado vino a la vida mía. ¿Sí ve? Cuando usted ya entendió que ahora sí ley, ese salió a relucir. Verdaderamente salió la naturaleza de lo que nosotros somos. El problema es que nosotros venimos de una zona de confort, de una zona de que, ¿eso qué pasa? Lo dejamos que él siga gobernando y no lo atacamos desde la raíz. Si usted es perezoso, si usted no se concentra, ¿quién lo está gobernando a usted? El pecado. No, el adversario es el allá. Lo está gobernando lo que habitan ustedes. Nosotros todos fuimos creados con buena inclinación, mala inclinación. Somos creados idos a la santidad o idos al pecado. Las dos las traemos. El problema es que nos dejamos gobernar es por el pecado que hay en nosotros. Pastor, yo no puedo. Pues ¿cómo si vive con una pereza y un letargo? ¿Qué es lo que hay en ustedes? Pereza y letargo. El pecado lo tiene, el enemigo lo tiene listo. Y nosotros pensamos que esa vez es tan normal. Es que ese es el punto, que realmente hay muchas veces que uno está viviendo y uno dice, ay, ¿y de acá pues que eso es pecado? Ejemplo, esas personas que viven de tristeza, de dolor, de mal genio, eso es pecado, porque el Eterno no puede morar ahí. ¿Qué fue lo que tocó el Eterno cuando empezó a trabajar? Lo que había guardado toda su vida. Esa tristeza la saca. Y lo peor es que nosotros, ¿qué es lo que decimos? No, pues eso es normal. No, eso no es normal. El Eterno le está sacando sobre la luz. ¿Para qué? Para que usted se dedique un poquito a usted y empiece a presentarle y decirle, Señor, aleja esto de mí. Aleja esto de mí. Cada uno de los que deben estar acá en este momento, deben estar conectados. El Eterno en este momento, porque eso lo pedimos, el Eterno en este momento le debe mostrar qué es lo que tiene que cambiar, ¿cierto? Si no se han dado cuenta, creo que están mal. Tienen que abrir sus oídos y ojos espirituales. Si ustedes se ponen a ver, hace 15 días no eran así, ahora empezó a salir qué es lo que, con lo que ustedes están luchando verdaderamente. Esa es la naturaleza verdadera de lo que somos nosotros. ¿Con quién están luchando ahora? Yo sé que están luchando con su yo interior, pero ¿cuál es el pecado que verdaderamente los gobernaba? Pues muchas de las personas cuando uno comienza a hablar con ellos, o sea, digamos que usted comienza a hablar con ellos y ellos comienzan a recapacitar y analizar que realmente en su vida vienen con varios errores que para uno, o sea, para ellos es normal. O sea, pues si yo soy así, ¿cuál es el misterio? Entonces, más genio ¿Ven? y la ira, pero si yo soy así, ¿cuál es el problema? Pero ahí está diciendo, ese es el pecado que usted tiene que salir a la luz. Entonces, ¿por qué le toca pedirle al Eterno que le cambie? Con la pereza. Está llamando al pastor. ¿No? Sí, sí. Tengo mis ojos espirituales. Entonces, mire, póngale con entonces, ¿qué es lo que gobierna nuestra vida? El letargo. ¿Qué es lo que usted, todo el mundo piensa? Ay, no, es que el Eterno, yo soy Israel y ya todo está bien. Esto no, esto es de luchar contra nuestro yo interior. Y mire lo que dice el 10. Mire lo que dice el 10, siga leyendo ahí. Y ayer que mismo mandamiento que era para ir a mí me repitió para mí. A veces sí. Mire cómo comienza esta. Y yo morí. ¿Por qué murió? Porque él sabía lo que era. Por eso acuerda que dice que para seguir al Eterno usted tiene que morir a su yo. Es fuerte, pero toca morir. Pero nosotros estamos en un camino que, ese es eso es lo que yo soy, déjenmelo ahí porque yo estoy tranquilo. No. Eso es lo que el Eterno en este momento está tocando, que tienen que cambiar. Y dice, y yo morí y encontré que el mandamiento que era para vida resultó para muerte. Si usted guarda el mandamiento, tiene que vida. Pero toda alma que peque, muere. Vuelvo a tocar otra vez la ira y la tristeza y todo esto. Si usted comete el pecado,
de tristeza, de dolor, ¿qué es lo que va a generar en su vida? Muerte. Porque dice la palabra, porque no quisiste servir a Dios con alegría, ¿cierto? Yo te pondré sobre todos tus enemigos. Entonces, ¿qué sale ahí? Muerte. Entonces, lo que era vida para ustedes los está llevando ¿a qué? Amor. La consumación de su vida, destrucción. Y nadie se está fijando en eso. Se están deteriorando las relaciones, se están dañando las cosas y nosotros con sacudir los hombros y decir, ahí voy. Esa es la solución. Eso no se puede. Porque el Eterno te está tocando y está trabajando. Sigue acá, 11. Porque el pecado encontró ocasión mediante el mandamiento. Y mira lo hermoso que hay acá. Provocando que yo me extraviara y mediante él me mató. ¿Qué es lo que provoca el pecado? Que me extravíe. Y cuando usted lo extravía el pecado, ¿qué es lo que hace en su vida? Muerte. Ya. Fácil de entender. Pero entonces nosotros debemos de sacar de nuestra boca esas palabras de, ay voy, pastor. Es tan difícil, pastor. Yo creo que estoy bien, pastor. Es que usted está mirando lo que yo no soy. No. El Eterno está tocando en nuestras vidas lo que nosotros somos, porque la ley ya empezó a morar en ustedes. Y acá es donde viene la palabra, ¿quién contra mí? ¿O quién conmigo? Bendición o maldición, cada uno genera su camino. O vida o muere en el intento. Están en este camino y déjenme decirle que tienen que ser bien fuertes y sagaces para tomar el mejor camino. Porque si no, creo que ya lo he dicho a más de uno, me toca chao, chao, adiós. Sí, esta fue la última vez que nos encontramos. Porque el pecado, por eso dicen, el que peca, ¿qué es? Muerte, muerte. Y eso no hay. Ustedes no pueden decirle al Eterno que le van a negociar porque su palabra no pierde, su palabra es eterna, su palabra no cambia, no se le puede ni aumentar ni disminuir. Yo no le puedo decir a ustedes, hermanos, qué belleza, cómo van de bien, sabiendo que están transgrediendo. ¿Cierto? ¿Qué sería yo? Un mentiroso para ustedes. Bueno, seguimos. ¿Vamos bien? ¿Sí van entendiendo? De modo que la ley es santa y el mandamiento es santo, ¿justo? Ah, se ve que no es pecado, es bueno. Así pues, lo que es bueno llegó a ser muerte. ¿Para quién? Para mí. ¿Sí me hago entender? Por eso hay gente que muere en el intento. En lugar de decir, en lugar de que me vaya bien, se han escuchado cuando dicen, pero desde que yo comencé este camino, en lugar de irme bien, me ha ido como mal. ¿Qué ha generado eso? Muerte. Muerte. Está renegando, creyendo. Y no está obedeciendo. Entonces, ¿la culpa es de quién? De él mismo. Por él. Por eso le dijeron a Josué, sé fuerte y valiente en guardar las palabras de la ley. No en la vida, sino las palabras de la ley. ¿En qué toca ser fuerte y valiente? Y guardar las palabras de la ley. Porque usted la ley lo puede llevar a bendición O a maldición. o a condenación. Usted decide dónde quiere. Y ahí eso es lo que no le gusta escuchar a la gente. Ay, ese pastor sí es duro, ese pastor sí mire cómo me amenaza. No, yo les muestro la realidad que es mi función. Porque cuando ustedes estén yéndose a la fosa, yo no puedo decir, ay, venga, el Valbertín, no, ya se les dijo, ya. Por eso están tomando el camino correcto. Y esta es mi labor, dice la palabra, y enseñarás a mi pueblo a separar lo santo de lo profano y por dónde deben caminar. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad mía? ¿De morir al pecado o de ustedes? De nosotros. ¿De quién es la responsabilidad, hermano Arlen? De ustedes. Entonces dice acá, lo que es bueno llegó a ser muerte para mí. De ninguna manera, más bien el pecado, para que se mostrara como pecado, consumó la muerte en mí mediante lo que es bueno. Para que mediante el mandamiento el pecado fuera sobremanera condenado. Nosotros tenemos naturaleza carnal, naturaleza espiritual. Mientras estemos en este cuerpo de carne, somos idos ¿a qué? Al pecado. Voy a repetir esto como enésima vez. Nosotros llegamos con la carnalidad acá y lo espiritual acá. ¿Acá qué es?
música del mundo, fiesta, parranda, mujeres, película, chisme, todo lo que se genera acá. ¿Y el espiritual qué es? La palabra, las oraciones y estar consagrado al Eterno. Pero como ninguno de nosotros hacemos esto, ¿dónde está el espiritual? Abajo. ¿Y lo carnal está qué? Arriba. El espíritu es como un músculo. ¿Que toca qué? Ejercitar. Ejercitarlo. ¿Cómo se ejercita ese espíritu? Con oración. Oración, con estudio y con obediencia. No más. Vuelvo a repetir cómo se ejercita ese músculo. Con oración, estudio y obediencia. Usted no me puede decir que está andando en los caminos del Eterno si no estudia. Porque eso es una gran mentira, porque nunca se va a poder mantener. Sigue alimentando su carnalidad. Entonces, mientras que usted empieza a morir, ¿cómo qué es lo que toca hacer? Morir. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ya no hay música, ya no hay películas, ya no hay chisme, ya no hay, entonces empieza a bajar la carne. Y a medida que usted le mete a esto, oración, está acá. Estudio, está acá. Obediencia, está acá. Y ya como no está alimentando esto, ¿esto empieza a qué? Entonces, ¿cómo queda? La carne muerta, el espíritu. Por eso es que uno conoce a una persona quien estudia y quien no estudia. Eso se nota a leguas. Porque en su forma de hablar de una vez, lo primero que le van a decir a una persona que no estudia es que la vida está dura. Falta. Que el Eterno todavía no me ha dado la bendición. Cambia el tema, ¿sí? Recuerden que llegó gente, ¿no? ¿Todo está errado? No, está bien, pero no. Ah. Seguimos. ¿Vamos bien? Amén. 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. ¿La ley qué es? Espiritual. Pero yo soy carnal y estoy vendido. Si lo dice Pablo. ¿Yo soy qué? Espiritual. No. Estamos levantando lo espiritual, pero si ustedes no lo hacen, se van a quedar. Si Pablo dice que es carnal, nosotros estamos. Eso es un ejemplo, porque se lo está hablando a los romanos. Por eso dice, yo hablo a los que conocen la ley. Él no está edificando a un pueblo que no guarda Torah, él está edificando a un pueblo que obedece Torah y le está enseñando cómo debe andar en los caminos del Eterno. Para eso es esta carta. Él le está diciendo, yo hablo a ustedes que están conociendo la ley. Él no le está diciendo, venga, los que están bajo la gracia, acérquense. Le está diciendo a los que conocen la ley, porque saben lo que estamos hablando. Porque la excusa de la gracia, ¿qué es? Pastor, pero es que es tan difícil. La excusa del que no quiere guardar es que es tan pesado. Yo toda la vida así, ¿ahora cómo hago? Ah, no. Se va a poner esa carga encima. ¿Sí? Y entonces viene con la conclusión, como su merced decía, miren, ni Pablo pudo. No, es que Pablo no está hablando de él. Él les está enseñando, les está dando una metáfora, una comparación de lo que hay entre las dos leyes, la carnal y la espiritual. Entonces la pregunta que nosotros debemos seguir haciendo para ir avanzando en qué ley nos está gobernando en este tiempo. Pues Pues ahí dice, y estoy vendido al pecado. Todos No, nos es. a lo más cómodo. Ese es Pablo, lo estoy diciendo a ustedes. Pues por eso, todos nos vendemos a lo más cómodo, a lo que nos quede más fácil, a lo que... Todos nos vendemos a nuestros ¿qué? Placeres. A nuestras consuficiencias, a nuestro antepecado, a lo que habita en nuestros deseos. ¿Sí? Porque nosotros no nos podemos controlar. Eso es lo que habita en nosotros, nuestra guerra, nuestros pensamientos. Levántese a orar a las 3 de la mañana. Uy, es que me da sueño. Ah, y da el pecado. Le gusta la pereza más que agradarle al Eterno. ¿Sí ves? No está gobernando la ley. Póngase, sí, oye, es que eso me daña el atuendo. ¿Ha ido a qué? Al pecado. Le gusta verse lo terrenal y lo otro porque eso lo va a afectar. El que no es espiritual, esos cordoncitos que hacen en mi vida, eso me estorba. Sabiendo que eso es un qué, algo que nos cubre, no, nos cubre. Cuando usted ya sabe el mandamiento, cuando usted ha entendido que eso es una ley, está diciendo, es que yo ya soy un ser espiritual, no importa lo que me diga. Yo ya no soy carnal, ya morí a eso. ¿Sí ve? Eso es como un traje que el Eterno nos da, un traje de exaltación. Entonces, si nos estamos haciendo, ¿qué ley nos está gobernando? Entonces ahí es donde cada uno se debe empezar a dirigir y pensar. ¿Qué ley me está gobernando? ¿La carnal o la espiritual?
No, no puede haber, porque ¿qué hay mezcla entre la luz y las tinieblas? O eso no es. ¿Ven? Nunca la balanza está equilibrada. Nunca puede, porque no pueden estar las dos al tiempo. Usted no lo puede gobernar la carne y el espíritu a la misma vez. O es carnal o es espiritual. Entonces puede ser uno espiritual luchando contra la carne. Exactamente. O espiritual y ya morí. Sí. Cuando honesto. Sí, cuando uno es uno ya es- morí. Ya morí, pero el problema es que nosotros no queremos morir. ¿Por qué qué? Porque nos gusta la vida que llevamos. Ese es el problema y nadie entiende eso. ¿Por qué no mueren? Ay, pastor, es que si yo muero, entonces, ¿qué voy a hacer? Y es que cuando uno saberlo poquito, o Eh, o muchas veces Amigajas. se toma la decisión de morir, pero es cuando más se enfrenta uno a eso carnal y como que más lo roza a uno Claro, para ver porque hasta dónde, ¿no? ¿Sí me hago entender? Entonces, es enfocarnos nosotros, Shalom, hermano. dónde vamos a estar y cómo vamos a estar y cómo debemos vivir en este caminar. ¿Bien? Entonces, seguimos. Pues porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal y estoy vendido al pecado. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino lo que detesto, eso hago. ¿Sí ves? ¿Qué es lo que hace? Vuelvo a repetir. Porque no entiendo lo que hago, pues no hago lo que yo deseo, sino que lo que detesto, eso hago. Si uno resulta esa lucha interior, porque ¿qué es lo que está gobernando en nosotros? Lo carnal. Porque eso es lo que habita y nosotros no hemos luchado contra el pecado. Entonces usted tiene en su mente, "Ay, si yo hubiera hecho esto ayer, esto sería mejor", pero ya se decidió demasiado tarde. Entonces, ¿qué es lo que está? Por eso le digo, ¿qué pecado es lo que ahorita sale en nuestras vidas? ¿A dónde está? ¿Sí vamos entendiendo? Entonces, por eso les digo, estoy vendido al pecado. ¿Cuál es el pecado que nos está sacando de la realidad? Y sigue diciendo, y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. Estoy acá. Y si hago lo que no deseo, testifico que la ley es buena. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cierto que no? No se puede. ¿Cómo usted va a decir si hago lo que no deseo que la ley es buena? Porque cuando usted hace lo que no desea es que la carnalidad lo está alejando de la realidad. Por eso pregunto, ay, yo llegué a la conclusión, si yo hubiera guardado Shabbat, si hubiera guardado, ¿qué lo venció? El pecado que había en nosotros. ¿Cuál es el pecado? La conformidad, la tranquilidad. Hubiera quedado acostadito, qué belleza. Pero sí ve que es el que está venciéndonos. Y dice acá, pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita. ¿El pecado que qué? Entonces vuelvo otra vez a hacer la misma aclaración, porque nos estamos quedando es por eso. ¿Qué pecado está gobernándonos en este momento? Usted a medida que va andando en este camino, no me pueden decir, ay, pastor, es que yo soy lo más santo, lo más puro. No. A medida que usted va andando en el camino, cada vez el camino se pone más ¿qué? Más fuerte. Usted cuando llegó al camino, el Eterno lo empezó a corregir, listo. Pero ya no es la misma corrección, supongamos, yo me hago el ejemplo, ya no es la misma corrección de hace 11 años. Ya comienza a sacar lo que hay más profundo y más profundo hasta cuando nos limpie. ¿Sí me hago entender? Al comienzo comienza, supongamos, tristeza. Ya la tristeza la vencí. Entonces, ¿qué va a sacar ahora más adelante? El mal genio. Ah, el mal genio lo vencí. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Va a sacar otra cosa que esté acá. Pero Poco a poco va a sacar una cosa a la vez. Entonces, el problema es que nosotros nos dejamos llevar, pero no estamos venciendo el pecado, sino estamos diciendo, ¿qué? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Esto es difícil, esto es una prueba, esto no lo puedo hacer. Pero en ningún momento nos estamos enfocando qué es lo que debemos vencer. ¿Y cómo lo vencemos? Vuelvo otra vez. oración, Oración, estudio y obediencia. y obediencia. Es la única forma de vencer el pecado.
La oración, ¿por qué? Porque usted se va a dirigir al Eterno, que es lo que lo está afectando en este momento. Si usted es orgulloso, usted le va a decir al Eterno, Señor, hay orgullo en mi vida, ayúdame a cambiar. ¿Sí ve? Comenzó a destruirlo. Con estudio, ¿por qué? Porque cuando usted lee, usted va a sacar o va a entender que hay padres que han vencido eso de una forma fácil. Y con obediencia, porque usted le va a empezar a mostrar al mundo que sí se puede practicar. ¿Sí ve? Vuelvo otra vez. ¿Cómo se vence? Oración, estudio y obediencia. Tiene que ir de la mano, es un conjunto para ser congruente. Es la única forma de vencer, ¿qué? El pecado. No es pecado, es lo que el Eterno está trabajando en nosotros, porque ahí es donde venimos. Porque Él está viendo qué es lo que nosotros nos está gobernando. Todo lo que yo le repetía. Venimos con buena y mala inclinación, debemos morir a lo que tenemos nosotros, cada uno de nosotros. Para eso necesitamos a alguien que sea de confianza en nosotros y nos muestre el error que estamos cometiendo. Por eso dice la palabra, el hombre sabio escucha, se edifica y se levanta. El hombre burlón, ¿qué es lo que hace? Se pone mal genio y se aleja. El sabio llega y dice, me dijeron que yo era orgulloso, ¿verdad? De verdad. Voy a pensarlo y se pone a analizar, ¿cierto que sí? Entonces ahí es cuando se conecta usted en oración y le dice al Eterno, Señor, quítame este orgullo. Pero cada vez va sacando lo que nosotros tenemos guardado. Por eso le repetía que no es lo mismo de hace 10 años a lo de ahorita. Hace 5 años nos quitó, supongamos, el pecado de que nos gustaba la plática, ya no nos gusta. Pero cada uno tiene, no, cada uno, póngale que cada uno tiene un proceso muy diferente. Y lo primero que él va cambiando lo que más nos atormenta. Y a través de los años va tocando lo que menos nos hace daño. ¿Sí me hago entender? Entonces él comienza siempre por lo que más nos atormenta, lo que más nos daña y lo que más nos aleja de él. Ejemplo, la desolación, la tristeza, el dolor, ¿cierto? Eso es lo que más nos aleja de él. Entonces, ¿qué es lo primero que empieza a tocar en las vidas cuando llegamos acá? Eso. La ira nos aleja. El adulterio nos aleja. Esos hombres que parecen ventiladores. Entonces, él empieza a tocar los corazones de estas personas. Tra. Y entonces usted va a decir, ay, pastor, pero yo ya había muerto a eso. No, usted no ha muerto. Lo tenía guardadito. Pero ¿y qué hizo el Eterno? Sacó a la luz porque la ley hace que el pecado salga para que nosotros podamos cambiar. Por eso le digo que tenemos que mostrar lo que hay. Pero eso usted no se puede ocultarle a decirle a todo el mundo, es que yo ya soy perfecto, ¿no? Porque el Eterno a transcurso cada año va sacando, coloquémosle un tiempo, cada año saca lo que hay en nuestros corazones. Supongamos hay un pecado muy recurrente, fuera de eso es el de, eso se llama egocentrismo. Solamente pensar en el yo y que me vean, que haga estilo artista, televisión, ¿cierto? ¿Y eso qué es? No pensar. Entonces dice, sí, no dice la palabra que no se debe pensar en. Sí. Bueno, sí. Según una fotico, pero todos los días. Hasta en el baño. Oh, bello. Esos que dicen me veo de lado porque de frente me agarro a picos yo mismo, güey. Eso ya es diferente, ¿sí? Eso ya es que vanidad, ¿sí ve que va saliendo? Pero por eso nosotros debemos estar siempre, tener una mente espiritual, unos ojos espirituales, unos oídos espirituales, para entender qué es lo que el Eterno nos quiere mostrar. Porque nosotros no nos damos cuenta y seguimos nuestra vida como normal, sino hasta cuando alguien de carácter o alguien que nos quiera llegar y dice, venga, le digo una cosa. Yo no más queda viendo a la persona, yo estoy que le digo, es que yo he visto que usted es así, usted es así, usted es así. Yo no, ¿qué dice? No, el descarado llega y dice, yo, si yo estoy bien. Pero usted cuando ya le siembran esa palabra llega a la casa y comienza, Señor, ¿será que sí? ¿Será que no? Y ahí es cuando comienza la madurez espiritual a trabajar en usted mismo. ¿Cómo se cambia? Hasta cuando usted acepte su error. ¿Vamos bien? Por eso dice la palabra, vuelvo a repetir, la carta de Romanos 7 dice, yo hablo a los que conocen la ley, no a los de la gracia, no a los que dicen, ay, yo esto no. ¿Qué es los que conocen la ley? Las personas maduras, los que han estudiado y que saben que la ley los corrige. Porque dice la palabra que la ley es un año, es algo que nos lleva a estar a los caminos del Eterno. Por eso la carta es tan importante. Hablo a los que conocen la ley, no a otros, para que ustedes la empiecen a poner en práctica. Seguimos. ¿Preguntas hasta el momento? ¿Sí? ¿No? ¿Ya está claro por este lado?
No me van a decir cómo muero el pecado. ¿Será que me ahorco? No, eso ustedes no van a matar. Por el pecado son lo espiritual, ¿sí? Porque no falta el que salga con una ocurrencia. Ah, pastorcito, morir, quiero para que salga el bien lo que hay. Voy a matar la Carmen. Sí. Y ahorita se toma una foto por ahí cortando las venas. No, eso no se hace. Sí, no es para que no me malentiendan, porque ya me han pasado muchas cosas, por eso dejo en claro las cosas, ¿no? No es que por así amarren esta noche con la sábana. Pastor, usted vio que muriera el pecado. El pecado nos quiere Sí, el pecado es carnal y necesito morir a mi carne para que salga lo que yo soy verdadero. No, eso no es así. Eso no va a salir el que huimos de la... Sí, ya, bueno. Sí, yo advierto porque ya me han pasado muchas cosas. Entonces, seguimos. 17, pero ahora no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. 18, porque yo sé que el bien no habita en mí, es decir, en mi carne. Porque al desear el bien me resulta fácil, pero no puedo ponerlo por obra. ¿Sí ven? ¿Se han escuchado a esas personas? Romanos 7 estoy leyendo, voy en el 17. ¿Se han escuchado a esas personas? Y esto creo que lo han visto mucha gente. Miren lo que dice acá, que esto es terrible. Porque al desear el bien me resulta fácil. Eso es de boca para afuera. Juliana, que te vaya bien. Y por dentro estar pensando con la prueba un carro. Pero no puedo ponerlo por obra. No, no, por obra, y ahí va. Por eso se llama que hipocresía. La gente que... Ay, qué rico. Y usted se va a la vuelta por detrás. Entonces el Eterno dice, ustedes tienen que controlar eso porque ustedes tienen que ser congruentes. Ustedes lo que piensan y lo que hablan deben ser iguales para todo el mundo y para mí. Porque nosotros no podemos tapar el sol con una mano y por eso la Torah dice que trabaja de adentro hacia afuera. Por eso uno dice que cuando la Torah lo toca, usted tiene que ser irreprensible en todas las áreas de su vida. Usted tiene que ser la persona que es afuera y adentro. Porque usted no puede ser, si no somos santos, no, ahora estamos aprendiendo. ¿Cuál es el problema? Hasta Pablo lo hacía, no estoy aprendiendo cuál es el problema, necesito cambiar. Y necesito es de él para que me ayude a cambiar. Pero el hecho es que ahora nos estamos enfocando en decir una cosa y pensar en otra. ¿No ha visto? Ay, hermanitas, que yo la amo. Y uno a la espalda. Uy, hermana, eso no es del Señor. Pero nosotros caemos, por eso le digo, y a veces nosotros caemos en el mismo juego. Ahora, de pronto no puede ser en la congregación, pero llega alguien a la casa y se va la persona de la casa. Yo si no hubiera venido, mejor dicho, que por allá hacia adelante con un pedazo de carne. Entonces nosotros ahorita la hermana comienza así. Hermana, ese espíritu de cherno. Ahorita la hermana comienza así ahorita. Que nadie me vea. Más bien, creo que mi pecado es ese decirle a la gente lo que pienso. No, pero es mejor eso. Entonces dice, mírenlo, miren la lucha que tiene. Y eso es una lucha constante. Por eso a veces la gente se deprime, la gente, ay, es que yo no soy hipócrita. Bendito el Eterno no es hipócrita. El que le guste como usted sea, bendito sea el Señor. Pero usted no puede aparentar lo que no es. Usted no puede enseñar a su carne con su espíritu a hacer lo que usted no debe. Por encajar en un sistema. Acuérdese que el verdadero israelita no encaja en ninguna. Más bien por eso soy apartada. Eso, porque a uno lo aparta. Cuando usted le dice la verdad a la gente, ¿qué es lo que dice? Oye, este sí es hoy. Ay, ¿cómo se le ocurre? No. Y es mejor así que usted estar luchando con, mire, ya que no hago el bien que deseo hacer, sino que hago el mal que no deseo hacer, ¿cierto? ¿Y qué es lo que dice la palabra? Pero no puedo ponerlo. Nos mandan a ser congruentes. Lo que yo les decía, que tú sí sea un sí y que tú no sea un no. ¿De qué le cuesta a usted decirle sí? Yo no lo hago porque a usted me cae mal. Ya llegará el momento que el Eterno me se glorificará y me restaurará. Pero ustedes, ¿qué hacen abriendo las puertas de su casa? Ay, es que son hermanos, porque después que se vayan así empezar a hablar, calumniar de esa persona. No es así. Es mejor ser lo que uno es y ya. Usted necesita agradarle a Dios, no a los hombres. Suena feo, suena horrible, suena, mejor dicho, como dirá la palabra, suena tosco, fuerte, pero es la realidad. ¿Bien? Por eso Pablo mismo decía, yo pues, mostrarles que prefiero agradar al Señor que a los hombres. Mira acá, 7:19. Ya que no hago el bien que deseo hacer, sino hago el mal que no deseo,
Así. Esa persona que es por de frente una cosa y por delante otra, ¿por qué? Porque lo está gobernando en la carne. Por eso les decía, ¿qué ley está gobernando su vida en este tiempo? ¿La ley carnal o la ley espiritual? Si es la ley carnal, somos hijos al pecado, a las bajezas del mundo, a la, como se diría la gente hoy en día, a la malicia indígena. Pastor, me gané 1.000.000, pero usted hubiera visto tan vivo yo. Ese que se las dio de vivo, el Eterno le va a quitar esa viveza. Después, en lugar de ganarse 1.000.000, le va a quitar 10. Porque nosotros no vivimos de vivencia indígena. Nosotros esperamos que el Eterno se glorifique. 20. Pero si hago lo que no deseo, no soy el que lo hace, sino el pecado vuelve otra vez. ¿Qué es lo que dice ahí? El pecado que habita en mí. ¿Cuántas veces lo hemos repetido en este texto? Hoy en la 4ª vez. Porque él sabe que es difícil de vencer. Pero él sabe que sí lo podemos hacer porque el Eterno nos lo muestra. Por eso le digo, cada vez ustedes no se asusten con lo que sale en sus vidas. Porque hay veces dice, ay, pastor, es que me estoy enfriando. Yo no era antes así, ahora tengo esto. No, es que el Eterno le sacó lo que usted tenía guardado y había disimulado por muchos años en su vida. Ahora sí verdaderamente salió su naturaleza, que es la que toca ¿qué? Cortar. ¿Ok? 21. Encuentro pues una ley que está de acuerdo con mi mente, que desea que haga el bien debido a que el mal está cercano a mí. Porque conforme al hombre interior, yo me regocijo en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? El alma. Esa se regocija. Por eso yo les explicaba cuando era el miércoles o ayer, que hay lugares, hay veces que nosotros nos sentimos incómodos, nos sentimos con ganas de correr en algún lugar. ¿Se ha visto? O a veces nos acostamos y esa alma está intranquila. ¿Por qué? Porque la carne está ida al pecado. ¿Y el alma es un qué? Le agrada o se regocijan las cosas del Señor. Entonces, si usted tiene odio y rencor en su mente y en su corazón, o es envidioso, o es orgulloso, ¿esa alma va a estar en comunión con usted? No. Está que sale, quiere. ¿Usted no escuchaba la palabra, quiero salir corriendo, o ya no me hallo, uy, me siento ahogado? ¿Qué será? Es eso. Porque el Eterno está sacando lo que usted tenía dormido y le está diciendo, cambie y póngase a trabajar en eso. Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Voy a ponerme a orar. Sí, no, el Eterno ya mostró, ya sabe por qué orar. Entonces, cada uno debe saber qué es lo que está viviendo en este momento. Porque si yo no estoy bien, estamos ahorita en Tammuz, estamos acercándonos a, comienzan los conflictos, comienza la tribulación hasta el 9A. Cada uno en este momento, el Eterno le debe sacar algo que tenía escondido. ¿O me estoy equivocando? ¿Cierto que sí? Sí, amén. No me voy a estar equivocando. Algo tiene que estar saliendo ahorita a flote. Y si no ha salido, espere que ya no le demora en llegar. Y eso es lo que el Eterno le está mostrando y le está diciendo, no, quiere que no le llegue el dolor a su vida, quiere que no llegue el problema a su vida, cambie esto antes de que llegue el 9. Acuerde que el 9A, ¿qué es? El día que el Eterno estipuló como fecha para que llegue el caos al pueblo de Israel. Destrucción de los 2 templos, muerte de Moche y así sucesivamente. Siempre el 9A es un ¿qué? Un día de calamidad para el pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Por las consecuencias que este pueblo ha traído. Entonces el Eterno les está mostrando en este momento, creo que todos, por eso les decía, es muy importante esta enseñanza, a cada uno de ustedes lo que debe cambiar, para que cuando llegue el 9A, pasen, ¿sí? ¿Qué? Consecuencias en sus vidas. Amén. Bueno. Dice acá el 22, porque conforme al hombre interior yo me regocijo en la ley de Dios, pero veo en mis miembros otra ley, la cual combate a la ley de mi mente y me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí ven? Es una ¿qué? Pelea constante entre el yo interior y el ser exterior. Entonces ustedes deben siempre tener en mente ¿qué es lo que le agrada al Eterno? Audiencia. Las películas de acción, bala, ¿qué es lo que le agrada al Eterno? Estudiar palabras. Oración. No puede ser que usted sea el querido de la Torah, porque eso es para ciertos tipos de personas. Usted no puede ser que sea el más consagrado a la Torah, pero usted sí puede sacarle en sus tiempos 10 minuticos. ¿Cuál es el problema? 10 minuticos, 15 minuticos. Porque yo no le estoy diciendo acá que todos tienen que ser un santo. No le estoy diciendo que todo el mundo tiene que ir 24 horas pegados a un libro. Porque al Eterno le da dando el don a cada persona. ¿Sí me hago entender? Pero ustedes como pueblo que están avanzando tienen que consagrarse un poquito. ¿Y qué es?
hacer sus oraciones, 5 minuticos, 10 minuticos, estudiar su parachá y ya. ¿Es mucho pedir? Para que venza la ley del pecado, la ley que hay en sus miembros. Por eso todavía decimos, pastor, yo llevo 1 año, 2 años, pero a veces me salen las cositas que esas cositas son las que el Eterno te está mostrando que tenemos que cambiar, mejorar. ¿Es fácil o difícil? Facilito. Porque el Eterno en su bondad y en su misericordia, por eso nos llamó a este lado, porque Él sabía que nosotros podíamos. Y por eso Pablo dice acá, para terminar 24, soy un hombre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vuelvo a repetir, mientras que estemos en este cuerpo, escuchen bien, somos un cuerpo, somos idos ¿a qué? Al pecado. Nosotros no estamos en una restauración perfecta. Hasta cuando salgamos de este cuerpo vamos a llegar a una ¿qué? A una perfección, a una totalidad. Por eso es muy triste ver que cuando usted comete un error, a usted lo juzgan, a usted lo rechazan. No, el Eterno lo está viendo es para ¿qué? Para levantarlo nuevamente. Entonces, ¿nosotros somos llamados a juzgar? No. ¿Ustedes como hermanos son llamados a qué? A levantarnos. A levantarle. Si el hermano Melvin comete algún pecado, ¿usted qué es lo que va a hacer? ¿Lo va a estrellar o lo va a agarrar a piedrazos? No. No, no, usted quieta. No, sí, usted ya está. La hermana se queda abierta. No, usted tiene que, somos llamados a qué? A levantar. Dijo mismo Yeshua cuando llegó la que estaba cometiendo pecado. Escuchen bien, el que esté libre de pecado que tire la libra. ¿Y el que le dijo? Vete y no peques más, ¿ya? Cometemos pecados, claro, porque acá nadie es perfecto, acá no hay nadie perfecto. Pero nosotros estamos idos en un cuerpo de muerte. ¿Qué es el resultado? ¿Qué es la madurez espiritual? Usted aceptar que cometió el error, pedir oración, pedir perdón, corregir su camino y seguir adelante. ¿Listo? Nosotros no somos llamados a ¿qué? A agarrar o a lapidar a nadie. ¿Sí me hago entender? ¿Qué es lo que está pasando en las sectas? ¿Qué es lo que está pasando en la religión? ¿Qué es lo que está pasando en todos estos grupos? Que usted se equivocó y de una vez lo crucifican. Y ya no le hablo, ya no le digo porque usted trae el pecado a mi vida. ¿Eh? Sí, usted es el diablo. Y entonces Yeshua, ¿cómo hacía? Y él mismo dice, yo vengo a hablar con los pecadores, no con los que se creen justos. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿sí vamos entendiendo? Vuelvo a repetir, mientras que estemos en este cuerpo, que somos idos a qué? Al pecado. Pero el hecho es no dejarnos vencer por el pecado, sino cada día vencerlo, dar un paso, un paso. Pero mientras que nosotros estemos acá, si el hermano Darling comete un pecado, ¿qué es lo que tenemos que lapidarlo? No. No, ese sí, con piedra y bloque. Tenemos que enfocarnos y levantar. Por eso dice que nos debemos ayudar los unos. Dice la palabra, cuando usted vea que su hermano está haciendo algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Llámelo a solas de silencio y dígale, hermanito, usted está así, 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 y ha cometido esto. Por eso dice, por eso les dije al comienzo, si nosotros somos maduros y somos receptivos, encontramos una persona que nos aprecie, nos va a llamar y nos va a decir, usted está haciendo esto y esto. Y usted como es sabio va a decir, ah, sí, me toca corregir. Y entonces lo va a poner en práctica y va a alegrar su camino. Pero el necio, ¿qué es lo que hace? Va. Me rechazan, va. No les gusta, va, mejor no voy. Porque como somos delicados ahora de oído. Entonces, esto es lo que llama y esto es lo que quería enseñarles hoy del tema de Romanos 7. Esperemos que la clase hubiera quedado grabada. Que estuvo muy bonita. Entonces, esto es un llamado para que nosotros entendamos que debemos alimentar nuestro espíritu todos los días y no dejar que el pecado nos venza. Que a medida que ustedes vayan avanzando, el pecado va a ser más fuerte. O el instinto carnal va a ser más fuerte para alejarnos de la realidad del Eterno. Y por eso nosotros cada día debemos alimentar más para poder ganar esa batalla. Lo que yo les decía, a Josué le dijeron, sé fuerte y valiente en guardar, ¿qué? ¿La vida? No. A José le dijeron, sé fuerte y valiente en guardar las palabras de la Torá. Ténganlo y lo vuelvo a repetir. Su prueba va a ser muy diferente o su pecado va a ser muy diferente del que fue hace 10 años. Hace 10 años le gustaba tomar, ahora su pecado es el ira, porque el Eterno está trabajando y lo está llevando a un nivel de exaltación, pero el hecho es no quedarse en el proceso, porque he visto gente que se queda en el proceso. Ya venció lo más fácil, ahora lo que va a venir ya es papilla, como dicen por ahí, ya puede vencer. ¿Ok? El Eterno los bendiga y los acompañe. Shalom, shalom.